Buenos días, te bendiga. Vamos a seguir utilizando el libro de Números, capítulo 16 ya. A partir del versículo 35, el capítulo se llama la rebelión de Coré. Pero vamos en el capítulo 36, en el capítulo 16, versículo 36. Entonces lo que pasó en el principio del capítulo es que hubo una rebelión en el tabernáculo. O sea, de los que se rebelaron en el tabernáculo, se rebelaron como 250, algo así. Eran muchos los que se rebelaron. No dice exactamente por qué que querían, solo dice que se rebelaron. Me da a entender el texto que lo que querían era apoderarse del tabernáculo, querían ministrar, ¿verdad? Lo que pasa es que el pueblo de Israel llevaba sacrificios al tabernáculo y esos sacrificios los sacerdotes los recibían. Me da a entender el texto que una parte de los sacerdotes que quieran controlar totalmente eso, ¿verdad? Y quedarse con parte de los sacrificios. Verso 36 del capítulo 16, números, dice: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y eran de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Entonces, aquí le da una lección a los sacerdotes, porque los que se reveló fueron los sacerdotes. Entonces Dios pues acaba con los sacerdotes, con sus 250 hombres que se rebelaron. La tierra se abre y se los traga en esta parte de la historia. Pero quedan sus incensarios, porque a fin de cabo eran sacerdotes. Quedan sus incensarios y Dios los usa, los funden para ponerlos, para cubrir el altar. Dice el sacerdote tomó los incensarios de bronce con que los que quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Eso los fundieron para cubrir el altar. En recuerdo por los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces recordemos que ahí había cuatro familias fueron elegidas para ministrar en el tabernáculo. Unos armaban el tabernáculo, otros lo transportaban, otros hacían los rituales, ¿verdad? Y otros cuidaban, le daban mantenimiento al tabernáculo. Algo así. Entonces, cada familia tiene su función. Entonces, lo que quería Coré era ofrecer los sacrificios, ¿verdad? Entonces, apoderarse del sacrificio me da a entender este texto. No lo hice literalmente, sino que el texto me da a entender eso: que Coré y su séquito querían ofrecer el sacrificio que no le correspondía porque ellos hacían otra cosa. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis quedado muertos al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube que lo había cubierto, apareció el guerrero de Jehová. Entonces era muy común en aquella época, en aquel momento de la historia, que Jehová se apareciera a ojos de carne. La gloria de Dios era visible. Pienso que era para dar testimonio, para que se escribieran en el libro que estamos leyendo en estos días. No dice exactamente por qué, solo que Dios se manifestaba. A lo largo de la historia ha habido relatos de que se ha manifestado como fuego visible a ojos de carne, pero pues son solo mitos, realmente no hay nada comprobado realmente. Dice el verso 43: Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y él se postró sobre sus rostros y dijo a Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, que la mortandad ha comenzado.
Entonces aquí lo que hizo Moisés, entonces lo que pasa es que Israel murmura contra Moisés y Aarón. Y eso está mal, porque Moisés y Aarón son siervos de Dios. O sea, lo que Moisés y Aarón hacían junto con todos los sacerdotes era ministrar, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Aarón y Moisés hacían la voluntad de Dios, ¿verdad? No hacían lo que ellos creían, sino que lo que Dios les mandaba. Entonces Israel murmura contra Moisés y Aarón y Dios se les va encima y los empieza a atacar. Y aquí dice que fue este, con fuego. Entonces empieza a morir Israel. Entonces Moisés tiene compasión del pueblo porque finalmente Moisés fue el que fue a Egipto por ellos y los sacó. O sea que Dios los mandó, pero fue Moisés el que fue y los convenció de que salieran de Egipto. Entonces Moisés tiene pues compasión de ellos porque finalmente son sus hermanos, sus parientes. Pues finalmente Moisés es el que les dice a Israel que salieron de Egipto, ¿verdad? Que Dios lo mandó, pero fue Moisés al que vieron. Verso 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como se dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Entonces aquí Moisés intercede por el pueblo, porque esa es la obligación de un pastor, ¿verdad? Interceder por el pueblo delante de Dios, que es lo que hace Moisés todo el tiempo. Y los que, murieron en aquella mortandad fueron 14.600 en los muertos por el Hebrón de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. El día acaba prácticamente el capítulo 16. Entonces Israel se rebela contra Dios muchas veces, murmura contra los siervos muchas veces, ¿verdad? Pero aún así, tanto Moisés como el propio Dios tiene misericordia. Y recordamos, la Biblia narra esto, que Dios saca al pueblo de Egipto, los lleva a Canaán. No dice cuánto tiempo pasaron, pero no, o sea, no fue mucho tiempo y llegaron a Canaán. O sea, Moisés va por el pueblo y lo saca de Egipto y rápidamente llega a Canaán. Pero como Israel se rebela contra Dios en Canaán, los manda al desierto 40 años. ¿Verdad? Entonces, de hecho, muchos creen esto, que de Egipto se fueron 40 años al desierto. No, de Egipto fueron a Canaán, ¿verdad? Y en la entrada de Canaán se rebelan. Y Dios los manda al desierto 40 años. Y en el desierto muere toda la generación que se rebeló, ¿verdad? Y Moisés tampoco entra a Canaán, sino que ve la tierra de Canaán, pero no entra en la tierra de Canaán. Entonces así está la cosa, ¿verdad? Mucho, de hecho yo creí hasta hoy, perdón, eh, que, que Dios manda inmediatamente al desierto, no, sino que los mandó a Canaán, pero se rebelaron y Dios los tuvo que disciplinar. Entonces acá prácticamente el capítulo 16 de Números, y empieza otro dicho muy, muy, muy corto, vamos a ver si lo acabamos. Entonces vamos con el capítulo 17 del libro de Números, es muy corto, son apenas 13 versículos. La hora de Aarón florece. Entonces recordemos que es en esta parte de la historia en donde Israel es formado como pueblo, su identidad formada en el desierto. Luego queda Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una hora por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 horas conforme las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Entonces, son 12 horas las que se toman y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel
con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Bueno, entonces aquí claramente pues esto es prácticamente un ritual que se hace, porque aquí vemos que Israel murmura constantemente contra los siervos de Dios, Moisés y Aarón. Entonces, para evitar eso, toma una vara por cada tribu, y una de las varas reverdece, florece. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, hecho de flores, y arrojado de nuevos, y producido almendras. Esto me recuerda mucho a la zarza que estaba quemándose en el monte. Una vez que Moisés estaba ahí cuidando sus ovejas, y veo a lo lejos unas zarzas quemándose. Muchos dicen que eso representa a Israel, que esa vara que se quemaba representa a Israel, que estaban, pues como pueblo estaban perdidos, por eso la zarza se estaba quemando, porque estaban perdidos como pueblo. Entonces Dios los reconoce ya por ellos. Aquí me va a entender que el pueblo reverdece, que el pueblo se renueva. Aquí lo de la vara de Aarón, ¿no? Me va a entender que el pueblo se renueva, ¿verdad? Se renueva como pueblo. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová, a todos los hijos de Israel, ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Entonces lo que vieron, lo que sucede es que les dio miedo al pueblo de Israel cuando vieron reverdecer la vara. Entonces, un milagro tan grande como eso, entonces hizo rectificar al pueblo, y ellos reconocieron que estaban mal, ¿verdad? Por hablar de este de Moisés y Aarón. Entonces me parece interesante relacionar lo de la zarza que estaba quemando, que eso simboliza Israel. La zarza quemando simboliza Israel, que como pueblo estaba perdido. Y ahorita reverdece la vara. Me a entender que el pueblo de Israel se renueva con este milagro. Bueno, entonces ya acá prácticamente el capítulo 17 es un capítulo muy chico del libro de Números. Y bueno, entonces, pues cierto, por hoy, ¿qué aprendemos? Que bueno, entonces, en el capítulo anterior, en lo que quedó del capítulo anterior, el capítulo 16, habla de que 4 familias ministraban el tabernáculo. Pero la familia de Coré, Aarón, la familia de Aarón hacía los sacrificios, ministraban al pueblo. Pero Coré y la familia de Coré y 250 hombres querían hacer esa función, y Dios no los dejó, y se los tragó la tierra, y otros se quemaron. Y bueno, entonces a partir del versículo 36, pues sigue el pueblo de Israel revelándose a Jehová, y pues Dios los disciplina, Dios los disciplina. Entonces Moisés intercede por el pueblo, o sea, cuando el pueblo se revela contra Dios, Moisés intercede de inmediato y hace expiación por el pueblo, ¿verdad? Cuando Moisés ve que el pueblo está muriendo de peste, de plaga o de incendio, Moisés rápidamente hace expiación por ellos para que no mueran. Bueno, entonces ya en el capítulo 17 habla de la vara de Aarón que florece, él se renueva sus frutos y dio almendros.
Bueno, entonces, y acabamos de decir que puede que eso se relacione con la salsa, ¿verdad? En el monte quemándose. Bueno, entonces era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.